¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Dios sanó las heridas de todos los que habían perdido toda esperanza. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en este día a hacerlos 2 veces más felices. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Muy buenos días, gracias a Dios porque podemos entrar nuevamente a sus hogares en este domingo 13 de junio y de veras es un gusto estar nuevamente transmitiendo a través de línea y son las 11 de la mañana y el tema que vamos a ver hoy es matrimonios a prueba de virus. Es tan importante ver este tiempo de pandemia, cómo es en realidad que se puede lograr un buen matrimonio. Y vamos a ver ejemplos bíblicos. Vamos a ver 4 áreas. Una, que se necesita unión en la pareja, número 1. Número 2, tenemos que ver que se necesita ser buenos discípulos. El número 3, necesitamos ser buenos maestros. También tenemos que ser buenos maestros. Y el número 4, se necesita servir a Dios con mucho fervor. Estos 4 puntos vamos a ver hoy a través de matrimonio a prueba de virus. Vamos a leer, por favor, y empezamos en Romanos, capítulo 16, versículo 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra, Señor, que nos has dado para compartirla en este día. Te suplicamos, Padre Santo, que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu, y ungidos con tu sangre preciosa, según Hebreos, Padre Santo, la carta a los Hebreos, necesitamos que entrar allí mismo donde tú estás. Por eso te suplicamos que nos ministres, Padre Celestial, y lo que tengas que hacer y seguirás haciendo en el Cordero que murió en la cruz del Calvario, reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio, por los siglos de los siglos. Amén. Es muy importante que en esta plática comprendamos que los matrimonios están a prueba de virus. Nosotros a través de esta palabra preciosa, dice Pablo, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Nos habla al principio de un matrimonio fuerte que era precisamente Aquila y Priscila. Por eso vemos que es muy importante hablar de estos 2 hermosos personajes o de este hermoso matrimonio. Nosotros, como vemos desde el principio, desde el inicio de la pandemia, los problemas matrimoniales crecieron y los divorcios aumentaron a tal grado que el INEGI dice allá que sus estadísticas, por primera vez se usó la palabra tendencia en los matrimonios. Esto para referirse a la secuencia con que suceden los divorcios, los problemas que hay en el matrimonio. Imagínense, ahora en esta pandemia nosotros vemos que le pusieron ya la palabra tendencia. Quizás tú no lo has visto, pero la realidad es así, por la frecuencia que se dan los eventos. Por eso es muy urgente que nosotros sepamos cómo atacar o defender los matrimonios en esta pandemia que es tan difícil. Necesitamos nosotros aprender a fortalecer nuestros matrimonios para así lograr tener familias fuertes. La única manera que tenemos y que hemos dicho al transcurso de todas estas enseñanzas va encaminada precisamente a la familia. Nosotros necesitamos matrimonios y familias fuertes. Por eso es importante tomar ejemplos bíblicos como el caso de Aquila y Priscila. Nos vamos a deleitar porque veremos ejemplos maravillosos de lo que es verdaderamente un matrimonio duro, fortalecido para pasar cualquier problema difícil que se nos presente. ¿Quiénes eran Aquila y Priscila? Pues era no menos que un matrimonio judío, dice Pablo en su carta, proveniente de Roma, que tenían como oficio fabricación de tiendas, pero lo más importante era, servían a Jesucristo, nuestro Señor. Ellos servían a Cristo. Entonces,
se necesita forzosamente en este tiempo algo importante, que se necesita la unión de la pareja. Número uno, unión de la pareja. Ahora en este tiempo es muy triste que a muchas parejas les cueste perdonarse. Viven allá y diario se insultan, se ofenden y no saben perdonarse. Si no saben perdonarse, ¿cómo van a apoyarse? Entonces necesitamos que las parejas aprendan a perdonarse y apoyarse. Muchas veces los motivos egoístas todavía prevalecen. Por eso los hogares son un costal como de perros y gatos. No es posible. El núcleo familiar se fragmenta por esas diferencias y los hijos son los únicos que sufren estas consecuencias. ¿Por qué no cambiarlo? ¿Por qué no hacer un matrimonio donde sea un paraíso que tú llegues a fortalecerte? ¿Por qué? Porque no hay perdón, no se pueden apoyar, somos demasiados egoístas y eso es lo que fragmenta el matrimonio. Dice Proverbios 10, capítulo 10, versículo 12, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. ¿Por qué no aplicar este proverbio en nuestras vidas? Va a decir, es que yo nunca leo proverbios. No lees proverbios, ni salmos, ni la Biblia. Siquiera tomas un tiempo para fortalecer tu matrimonio en este tiempo de crisis. Por el contrario, hay parejas que saben cómo alcanzar sus metas. Es importante que nosotros sepamos que unidos vamos a alcanzar nuestras metas. Se complementa el uno y el otro. Utiliza las virtudes del otro y forma un equipo efectivo y tremendo. Esto eran Aquilas y Priscila, eran en un matrimonio tremendísimo que podemos tomar de ejemplo para que nuestra situación cambie en el matrimonio. Aquila y Priscila eran este tipo de pareja campeones. Nunca se les menciona separados en la Biblia. Nunca, siempre aparecen las cartas y donde se mueven como pareja, con un propósito nada más que tenían. El matrimonio es tremendo en esta pareja y en el ministerio y en el trabajo siempre estuvieron juntos y de acuerdo. Estos matrimonios nunca se les menciona separados, nunca. ¿Por qué? Porque formaban un equipo tremendo. Ellos comprendían lo que dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No se puede andar juntos si no estamos de acuerdo. Es un equipo que formaron. Qué maravilloso cuando vemos este hermoso matrimonio que tanto lo menciona Pablo, con tantas virtudes que ellos estuvieron siempre juntos. Su hogar, vas a decir, pues podemos ver a través del libro de Hechos y de toda la Biblia en Romanos, su hogar era tan movible como las tiendas que hacían para sostenerse. Era un trabajo muy hermoso que tenían ellos, porque así como era movible su ministerio, así eran movibles las carpas que ellos se movían. Pero su unidad habla de una comunicación eficaz de donde se complementaba este matrimonio mutuamente. En Deuteronomio 32:20, cuando hablamos de esto en la versión TLA, nos dice el Señor algo maravilloso, lo que hace un hermoso y triunfante matrimonio. Dice, ¿cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a mis soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? Si yo no cuidara de ustedes, ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habían podido vencerlos. ¿Quién nos está diciendo esto? Dios. Dios fortaleció, 1 vence a 1,000 y 2 vencen a 10,000. Pero dice, ustedes no lo verán si no es por mi ayuda.
Y yo te quiero decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo, se produce este efecto de vencedores. Estos tenían claramente la visión celiaquida, que uno vencía a 1000 y dos a 10,000. Ese es el éxito de cualquier matrimonio, que nos pongamos de acuerdo, porque nuestras fuerzas Dios las multiplica y nuestra victoria es maravillosa. Número 2, necesitamos ser buenos discípulos. El ser buen discípulo implica la obediencia a la palabra de Dios. No es como yo pienso, no como yo creo, no como me enseñaron una doctrina errónea. Vamos a ver a través de esta enseñanza que es la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que produce una sinergia. Por eso Aquila y Priscila se encontraron a Pablo en Corinto cuando realizaban su segundo viaje misionero. Cuando él realizaba su segundo viaje misionero. ¡Qué importante! Este matrimonio, dice, estos acababan de ser expulsados de Roma por decreto de Claudio en contra de los judíos. Ellos tuvieron que huir de Roma porque Claudio hizo un decreto de acabar con los judíos. Sin embargo, ellos, era un nuevo hogar allí en Corintio, ellos abrieron su espacio, su hogar a Pablo. Fíjense nada más cómo Dios lo cambia de Roma a Corintio, y ahí es el encuentro, y ahí ellos hospedan a Pablo para que siguieran escuchando la hermosa palabra de Dios. Dicen Hechos capítulo 18, versículos de 1 al 3, vamos a leerlo por favor allí en su pantalla. Después de estas cosas, dice la palabra, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y hay un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido a Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Fíjense nada más. Ahí Pablo se une a este precioso matrimonio que había llegado de Roma, que los expulsaron, pero él se pone a trabajar junto con ellos. Fueron pues unos discípulos de Pablo, unos hermosos discípulos. Aquila y Priscila hicieron de su educación especial lo mejor. Escuchaban con mucha atención todas las enseñanzas de Pablo, y no nada más las escuchaban, las evaluaban, porque eran judíos, traían la ley ya aquí en el corazón, pero cuando escuchan a Pablo, ellos lo evaluaban y se interesaban por aprender y predicar la palabra de Dios. Cuando un matrimonio deja de tener metas espirituales, también dejas de soñar, hombre. De tener una expectativa y viven al día. Eso reduce la fuerza para conquista y los mata lentamente si tú y tu esposa no tienen una visión clara de lo que Dios te ha llamado en este tiempo. No puede ser que tu esposa vaya por otro lado, y aquí estamos aprendiendo que ellos además fueron discípulos de Pablo. Aprendieron la esencia del Nuevo Testamento a tal manera que impregnaron su matrimonio de ese anhelo y juntos pudieron hacer la obra que Dios les había encomendado. ¿Tú estás haciendo algo con tu esposa en esta pandemia? ¿Te has reunido para siquiera hacer tu devocional con tu esposa, con tu papá, con tu mamá? Siquiera haces un tiempecito así para poder conocer más por qué Dios te llamó. Y tú tienes que valorar que tú tienes un llamado especial como esposa y con tus hijos. Como no tienes sueño, pues esto se viene a descomponer. Pero yo te digo que tú y tu esposo deben tener expectativas y metas espirituales y dejar que Dios te ayude a soñar.
Que Dios te ayude a soñar con tu matrimonio. Hagas lo que hagas, le estás dando ejemplo a tus hijos. No nada más como tu matrimonio, sino tú, para bien o para mal, alguien te está viendo. Y eso es lo más importante. Tu descendencia, tus hijos te están viendo y te están calificando. Quizás no te lo digan ahorita, pero va a llegar el día en que te lo echen en tu cara. Por irresponsable o por irresponsables de los dos como matrimonio. No se vale, hombre. Tengan metas juntas como este matrimonio, discipulados por nuestro Señor, por este Pablo, discipulados en toda la doctrina, y fueron hermosos discípulos. Pero hoy escúchalo bien, un discípulo de Jesús no cuestiona. Un buen discípulo obedece y hace de acuerdo a las Escrituras, porque también razona y piensa conforme Dios le está hablando. Entonces, tú tienes que aprender a soñar en grande. Elige ser un buen discípulo para que tu descendencia, tus hijos, también puedan soñar en grande. No un canijo cobarde como encontró David allí, a todo el ejército de Israel allí, a todo temeroso. Ya vimos eso. Por favor, aprende un buen discípulo para que tus hijos y toda tu descendencia pueda soñar en grande, porque Él es grande. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, vamos a leerlo en tu pantalla, por favor. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa, y andando el camino, y al acostarse, y al levantarse. ¿Qué quiere decir? Que debemos impregnarnos de la palabra de Dios. Pero como si sales así a lo bárbaro, te acuestas sin darle gracias a Dios, te levantas refunfuñando porque es muy de la mañana. Oye, no es por allí. Es obediencia a la palabra de Dios. Por eso, como número 3, necesitamos ser buenos maestros. Tú y yo necesitamos ser buenos maestros. La meta de un buen discípulo es ser un buen maestro. Esto asegura que tus generaciones aprendan cómo deben de vivir y que la herencia de la palabra continúe a todas tus generaciones. Estamos viendo el libro de Reyes, estamos viendo el libro de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes. Ahí vemos que no pasaron la palabra de Dios a las generaciones, se apartaron de los caminos de Dios. Pues lo hicieron, sí, para que tú y yo no cometamos el mismo error. Piensa en tus generaciones, egoísta. Piensa en tus hijos. Necesitan conocer claramente la palabra de Dios. Por eso, cuando Aquila y Priscila oyeron hablar a Apolos, fíjense lo importante, les impresionó la habilidad de la oratoria. Se impresionaron porque era un buen orador, tenía habilidades, pero llegaron a la conclusión que el contenido de su mensaje no era completo y los instruyeron y le enseñaron la forma adecuada como lo habían aprendido ellos de Pablo. Y por eso leemos en la palabra de Dios, en Hechos 18, capítulo 24 al 26, versículo 24 al 26, leemos ahí en tu pantalla, dice, mucha atención, porque es muy importante lo que vamos a leer. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Fíjense qué tremendo Apolos. Pero oigan bien esta parte, es muy importante que tú la discernes. Dice, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Qué maravilloso, unos discípulos que sabían aquí que la palabra de Dios es verdad y lo aplicaron a su vida y las enseñanzas de Pablo, de tal manera cuando oyeron a Apolo, a pesar de ser de espíritu fervoroso, que había sido el Señor, poderoso en las Escrituras, elocuente y todo eso, había la necesidad de enderezar sus pasos para predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tú le cambias que esto sí, que esto no, que la gran comisión, que no puedo sanar? Por favor, no te hagas bolas. Obedece la palabra de Dios. Lo que es la palabra de Dios, no te pido más. Para que cambie tu ministerio, para que cambie tu hogar, para que cambie tu esposo, para que cambie tu esposo, tu esposa y tus hijos sean bendecidos por añadidura. Fíjense nada más qué interesante cómo ellos pudieron caminar bien a Apolos. Fue tremendo después. Dios es el que hará su obra en tu pareja y en tus hijos. Ten la seguridad que si pones en práctica todo lo que hemos aprendido, que hemos hablado únicamente del hogar, porque ahí está el problema. Ten la seguridad que tú vas a ser de ti y de tu esposa y de tu esposo una descendencia bendecida. Wow. Por eso después vemos en 1 Corintios 3:6 dice, Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento únicamente lo da el Señor. Qué maravilloso. Pablo habla de Apolos. Para tus hijos es de vida o muerte que aprendan la palabra de Dios. No, ahorita es que no, ya tomarán el tiempo, ya llegará el tiempo que tomen sus decisiones. No es cierto. Es que yo no les puedo imponer. Claro que lo puedes hacer sabiamente. No es que, pues ya ves la juventud, precisamente por eso no lo tienes que dar. Porque la juventud está perdida. Para tus hijos es de vida o muerte. Aprender que tú enseñes allá. El mundo los está educando en relaciones sexuales desde la primaria. Creencias y todo de una forma perversa. Y tú sales todo conociendo la palabra de Dios, todavía le estás por su lado. No, hombre, no es posible. Ellos se van a perder, entiéndelo. Están aprendiendo cosas perversas. Así lo están autorizando. Si amas a tus hijos, tienes que corregir sus caminos, porque para que su futuro y su meta tienen que ser del Señor. Es tan apasionante, escúchalo, ver cuando Dios interviene en tus hijos. Es apasionante cuando ellos empiezan con más fervor, con tanta fe, hablar del Señor. Pero si no se los dices, estás bien frito, matrimonio que me estás escuchando, estás perdido. No se vale, tiene una gran responsabilidad de esos hermosos tesoros. Por ellos debe perder todo pleito, toda disensión que haya. No es así. Tienes que enseñarles. Dice la palabra de Dios que en Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, cualquiera, como un lugar de preparación de los nuevos creyentes. Tienes que hacerlo. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Es importante que tú lo hagas. Tenemos que pensar muy seriamente en ellos. Número 4, y vamos a terminar, se necesita servir a Dios.
Yo te quiero decir que Aquila y Priscila siguieron usando su hogar, prestaron su hogar, abrieron las puertas de su hogar como un lugar de preparación para nuevos creyentes. ¿A quién le estás invitando? Siquiera a tu familiar, el que tú visitas, ¿o dónde? Tienes que hacerlo. Qué maravilloso ver un matrimonio que abre su hogar, que está dispuesto a servir, que está dispuesto a obedecer. Por eso en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, vamos a leerlo en tu pantalla, por favor. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Mandaban saludos de la iglesia. Muchos años después de regreso a Roma, ya ellos auspiciaron a una de las iglesias en su hogar que más crecieron. Fue una de las iglesias que más crecieron en la casa de Aquila y Priscila cuando volvieron a Roma. ¿Qué te quiero decir? Que su hospitalidad abrió la puerta para la salvación de miles de almas. Si tú tienes una visión clara de tu matrimonio o de tu casa, es precisamente como una luz, como un faro en medio de las tormentas que estamos pasando. Lo puede hacer, pero es una decisión. Yo ya la tomé. Tú no sé si la quieres tomar hasta a partir de esta enseñanza. Tú tienes que moverte como ese hermoso matrimonio de Priscila y Aquila. Su servicio a Dios transformó a esos creyentes en discípulos. ¿Y sabes una cosa? Y eventualmente en líderes. El hecho que Dios lo subió, lo promovió a este precioso matrimonio, que cuando lo leemos dice, wow, qué tremendo. Pablo toma muy en cuenta en sus cartas a este hermoso y precioso matrimonio. Así es como cumplimos. Aquila y Priscila fueron un equipo tremendo en los principios del cristianismo. Se mantenían haciendo tiendas y además se daban un tiempo de primera porque le servían al Señor. No el que se les sobraba, ya no, el primero. Y no se les registra ninguna queja de su matrimonio. Pero sí se registra una pasión por el servicio y una compasión para ganar almas. Qué hermoso matrimonio. Que sirva de ejemplo para tu matrimonio. Que en medio de todo debes pensar que Dios va a poner la paz allá. En una época como la nuestra, en pandemia, en la que necesitamos que el esposo y la esposa y el hogar se fortalezcan, principalmente para que tomemos la decisión de seguir al Señor. Tenemos que fortalecernos, tenemos que tomar decisiones importantes, primordiales, para que el Señor sea nuestra guía en este tiempo difícil. ¿A pesar de qué? A pesar de la pandemia. ¿A pesar de qué? A pesar de tus problemas, que los puedes ir calmando si haces caso a la palabra de Dios. ¿A pesar de qué? A pesar de los ataques, que Satanás no descansa, que tenemos tantos ataques. ¿Y sabes qué? Lo más importante, a pesar de nosotros mismos. Tenemos que tomar una decisión, que este precioso matrimonio sea un ejemplo, el de Aquiles para el tuyo y para el mío. Me emociona mucho que después que hayas escuchado esto, tomes una decisión de que reine la paz en tu hogar, que reine la comprensión, que nos podamos perdonar, que podamos ver nuestras generaciones bendecidas. Tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo, tenemos que apasionarnos. Para eso tiene que haber una reconciliación en nuestro matrimonio. Tenemos que ponernos de acuerdo antes
de que sea demasiado tarde. Me encanta cómo habla Josué con respecto cuando él tomó una decisión muy importante en su vida y fue declarado en todo el pueblo. Tú la puedes declarar ahí en tu hogar, con tu esposa, una vez reconciliados, con tus hijos, para darles un hermoso ejemplo, para que tú puedas pensar en una generación bendecida en medio de la pandemia, un matrimonio en medio de ello. Y dice Josué así, vamos a leerlo en la pantalla. Josué capítulo 24, versículo 15, dice lo siguiente, la traducción lenguaje actual. Dice, si no quieren ser, vamos a leerlo por favor ahí en tu pantalla, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en la Mesopotamia y a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero dice, importante, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Wow. Josué 24:15, cuando ya estaba a punto de terminar su hermoso ministerio de conquista que tuvo. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra, de este precioso ministerio, de este precioso matrimonio, Señor, de Priscila y Aquila, que nos da un claro ejemplo de lo que tú puedes bendecir a un matrimonio en medio de la pandemia, Señor. Gracias por sus vidas, gracias porque fueron obedientes a un discipulado, Señor, que les dio Pablo directamente, que te agarraron y te tomaron con una pasión y una compasión para ir a predicar tu hermosa palabra, Señor. Que sea un ejemplo para motivarnos, Señor. Que sea un ejemplo para que nosotros tengamos un matrimonio bendecido en medio de la pandemia, Señor. Padre Santo, tanto se habla de divorcio, tantas cosas, Señor, que no lleguen a afectar nuestro matrimonio. Que nos una tu palabra, que nos unas, precioso Espíritu Santo, con nuestros hijos y poder transmitirle y ser buenos maestros con ellos, Señor. Lo que podamos sembrar ahora va a dar fruto el día de mañana en sus vidas. Pero lo más hermoso, Señor, que este fruto va a crecer para una hermosa vida eterna. Te lo pedimos humildemente, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga.